Era el tipo de hombre que jamás necesitaba pedir nada por favor. Tenía un ejército silencioso de personas esperando sus órdenes, anticipando cada capricho, cada deseo, cada lujo que su mente pudiera imaginar. En su garaje subterráneo descansaban automóviles que muchos solo veían en revistas de lujo o películas de Hollywood. Ferrari rojos como la sangre, Lamborghinis negros como la noche, Rolls Royce blancos como la pureza que había perdido hace tiempo. En su armario del tamaño de un apartamento, colgaban trajes hechos a mano por sastres italianos, con etiquetas bordadas en hilo de oro, zapatos de cuero genuino que costaban más que el salario anual de sus empleados. En su comedor de cristal y mármol se servían platos preparados por chefs que viajaban desde París, Tokio y Nueva York, solo para deleitar su paladar. Caviar del mar Caspio, vinos añejados por décadas, manjares que pronunciaba en idiomas que había aprendido solo para impresionar. Sí, era poderoso, influyente, temido por sus competidores, respetado por obligación, admirado por su fortuna. Pero había algo en él, algo profundo, oscuro, que siempre parecía vacío. Detrás de esas paredes de mármol Carrara y vidrios blindados, existía un silencio sepulcral que ni la música clásica tocada en su piano de cola podía llenar. Un vacío que se extendía por cada habitación, por cada pasillo, por cada rincón de su alma. Porque hay algo que el dinero, por abundante que sea, por poderoso que te haga, jamás podrá comprar: humanidad. ¿Su nombre? Eduardo Figueira Mendoza, heredero de una fortuna petrolera, constructor de un imperio inmobiliario, dueño de cadenas hoteleras que se extendían por 3 continentes. Un multimillonario conocido no solo por sus negocios despiadados, sino por su profundo, visceral desprecio hacia quienes no tenían su estatus social. El pobre es pobre porque quiere serlo, repetía con orgullo en cada entrevista, en cada cena de gala frente a cámaras que lo convertían en un símbolo del éxito sin escrúpulos. Rechazaba limosnas con asco, negaba ayuda con frialdad calculada, despedía empleados como quien tira papeles a la basura. Para él, el mundo se dividía únicamente en 2 categorías: ganadores como él y perdedores que merecían su destino. Y los perdedores, según su filosofía de vida, debían mantenerse lejos, muy lejos. Pero la vida, esa directora cruel y brillante a la vez, esa escritora de destinos impredecibles, adora escribir guiones inesperados que rompen todas nuestras certezas. Y en un día aparentemente común, lluvioso, casi silencioso como todos los martes de otoño, la vida puso a Eduardo cara a cara con alguien que jamás, ni en sus peores pesadillas, habría dignado mirar. Un mendigo, un hombre sucio, maloliente, invisible para el mundo que pasaba apurado por las calles. Un fantasma entre los vivos, un recordatorio incómodo de que la fortuna es frágil como el cristal. Pero ese día, ese martes gris que cambiaría todo. Él fue el héroe de esta historia. Esta es la historia de cómo un hombre que lo tenía absolutamente todo, descubrió que en realidad no tenía nada de valor, y de cómo alguien que no tenía nada material se convirtió en todo, por un instante eterno. Conocerás su pasado lleno de privilegios y vacío de amor. Te emocionarás con sus encuentros inesperados, sus silencios incómodos y sus choques de realidad. Y inevitablemente te preguntarás, ¿qué harías tú en su lugar? Tal vez, solo tal vez, descubras que la verdadera riqueza no está guardada en cajas fuertes de bancos suizos. Está en las conexiones humanas, en el respeto mutuo, en la empatía que brota del corazón, en la capacidad de ver al otro, realmente verlo. Hoy conocerás la historia completa de Eduardo y Raimundo, el multimillonario arrogante que creía tenerlo todo controlado, y el mendigo sabio que salvó a su hija y a su alma. Pero antes de continuar, dime tú, que me escuchas desde donde estés, si vieras a alguien tirado en la calle, sucio, herido, completamente invisible para los demás, ¿te detendrías aunque sea un segundo a mirarlo como ser humano?
Prepárate para un viaje emocional. Esta historia no solo entretiene, remueve conciencias, provoca reflexiones profundas y tiene el poder de transformarte para siempre. Los días de Eduardo transcurrían con precisión militar, como las manecillas del reloj Patek Philippe de edición limitada que llevaba en su muñeca izquierda. Un regalo que se había hecho por su último negocio millonario. Despertaba exactamente a las 6 de la mañana, ni un minuto antes, ni uno después. Café colombiano servido en taza de porcelana francesa a las 6:15. Zumo de naranja recién exprimido, importado directamente de Valencia, España. Croissant francés horneado por su chef personal que había trabajado en el Ritz de París. Diario financiero del Wall Street Journal, Financial Times y El País, perfectamente planchados y ordenados por fecha. Pero ni toda esa perfección milimétrica, ni todos esos lujos refinados, podían ocultar su mayor y más tóxico defecto: el desprecio visceral hacia los menos afortunados. Eduardo no solo evitaba a los pobres como si fueran portadores de una enfermedad contagiosa. Los odiaba, los despreciaba, los consideraba una mancha en su mundo perfecto. Creía fervientemente que las personas que vivían en la calle eran vagos incorregibles, parásitos de la sociedad, lastres humanos que arrastraban hacia abajo a los exitosos como él. Si yo pude salir adelante y construir todo esto, cualquier persona con 2 dedos de frente puede hacerlo, repetía como un mantra en cada entrevista televisiva, ignorando completamente los privilegios ancestrales, la herencia familiar y las oportunidades doradas que lo habían catapultado hacia el éxito desde la cuna. Había construido muros invisibles, pero impenetrables alrededor de su corazón, muros hechos de arrogancia pura, prejuicios de clase, ego desmedido y una soberbia que rozaba lo patológico. En los pasillos de sus empresas, entre susurros temerosos, se comentaba: si no llevas puesto un reloj que cueste más de $1000, ni siquiera te dirige la mirada. Si tu salario es inferior a 6 cifras, para él eres solo un número en una planilla. Trata mejor a sus autos que a sus empleados. Pero en medio de tanta frialdad, tanta dureza emocional, había una excepción que brillaba como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. La única persona en todo el universo que lograba ablandar esa coraza de acero que había construido alrededor de su corazón. Camila, su hija adorada. Camila acababa de cumplir 7 años el mes pasado. Era pura luz condensada en un pequeño cuerpo humano, amor incondicional corriendo por sus venas. Un manantial infinito de preguntas sinceras que brotaban de su curiosidad natural. Papá, ¿por qué ese señor duerme en la calle cuando llueve? ¿Tiene hambre? ¿Podemos darle algo de comer? ¿Por qué la gente pasa caminando y no lo saluda? Eduardo siempre evitaba responder esas preguntas incómodas que su hija hacía con la honestidad brutal de la infancia. Tomó malas decisiones en la vida, mi amor. Por eso está así, respondía secamente, cortando cualquier conversación que pudiera despertar la compasión en el corazón puro de su hija. Camila representaba todo lo que Eduardo había olvidado ser durante su ascenso despiadado al poder. Inocente, sin malicia, sin cálculos, compasiva, capaz de sentir el dolor ajeno como propio, auténticamente humana, sin máscaras sociales ni poses calculadas. Y ese mundo de acero, cristal y frialdad emocional que él había construido meticulosamente durante décadas estaba a punto de colapsar como un castillo de naipes. 15 de octubre, 3:47 de la tarde. Parecía un día absolutamente común y corriente en la rutina perfectamente organizada de la familia Figueira. Camila salía de su colegio privado St. Patrick, el más exclusivo y caro de la ciudad, donde las mensualidades costaban más que el salario anual de una familia de clase media. La niñera María, una mujer de 40 años que había trabajado para familias adineradas durante toda su vida adulta, esperaba como siempre en la puerta principal del colegio. Pero esa tarde, María estaba completamente absorta en su teléfono móvil, respondiendo mensajes urgentes de su madre enferma, organizando citas médicas, preocupada por problemas familiares que la distraían de su responsabilidad más importante. El chofer oficial de la familia, don Ramón, un hombre mayor de confianza que llevaba 15 años trabajando para Eduardo,
Esperaba pacientemente al otro lado de la calle con el Mercedes-Benz negro, motor encendido, aire acondicionado funcionando. Todo parecía fluir con la normalidad de siempre, pero en cuestión de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió para siempre. Camila, con esa espontaneidad típica de los niños de 7 años, vio un perrito callejero pequeño y peludo que cojeaba junto a un árbol. Un cachorrito aparentemente perdido, con una patita lastimada, que gemía bajito pidiendo ayuda. Su corazón de niña se derritió instantáneamente. Sin pensarlo 2 veces, sin medir consecuencias, soltó la mano distraída de María y echó a correr hacia el animalito, gritando: ¡Ay, pobrecito! ¡Está herido! Y en esos segundos cruciales, desapareció. Señor Figueira, soy María, su hija. Camila ha desaparecido. No la encuentro por ningún lado. Ya llamé a la policía. Por favor, venga inmediatamente. Eduardo sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. El teléfono se le resbaló de los dedos temblorosos. El tiempo se detuvo completamente. El mundo dejó de girar. Sin decir una palabra a sus asistentes, sin cerrar contratos millonarios que tenía sobre el escritorio, sin apagar su computadora, salió corriendo de su oficina como un hombre enloquecido. ¡$1 millón! Gritaba desesperado a los policías, a los reporteros que ya comenzaban a llegar. «Ofrezco $1 millón en efectivo a quien me traiga información sobre mi hija». Nada. Nadie había visto nada. Las cámaras de seguridad del colegio no mostraban hacia dónde había corrido. Por primera vez en sus 45 años de existencia, Eduardo Figueira estaba completamente solo, desnudo ante el miedo más primitivo que puede sentir un padre, vulnerable, indefenso. Por primera vez en su vida adulta, no podía controlar la situación con dinero, no podía comprar una solución, no podía intimidar al destino. Las horas pasaron como siglos eternos. 6, 7, 8 p.m. La noche cayó sobre la ciudad como una manta fría. Eduardo no había comido, no había bebido agua, no había descansado ni un segundo. Sus empleados lo buscaban desesperadamente. Su chofer recorría cada calle, cada callejón. La policía había movilizado a todos sus efectivos, pero Camila seguía perdida en algún lugar de esa ciudad inmensa y peligrosa. 9:34 p.m. Su teléfono vibró. Número desconocido. Eduardo contestó con las manos temblando. ¿Aló? Una voz ronca, cansada, pero extrañamente cálida, respondió del otro lado. Su hija está conmigo. Está bien. Está a salvo. Eduardo sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Cuánto dinero quiere? ¿10 millones? ¿20? La voz al otro lado hizo una pausa larga. No quiero dinero, señor. Solo venga a buscarla. Pero venga solo, completamente solo. ¿Dónde está? Dígame dónde está mi hija. Anote esta dirección. Y así, siguiendo las indicaciones de esa voz desconocida, Eduardo manejó solo, sin escolta, sin guardaespaldas, sin chofer, hacia un barrio que jamás había pisado en su vida. Un barrio pobre, peligroso, oscuro, donde las calles no tenían nombres elegantes, donde la gente vivía en casas de lámina y madera. Llegó a un callejón estrecho, mal iluminado, que olía a basura y humedad. Su Mercedes-Benz desentonaba como un diamante en un basurero. Y allí, sentado en el suelo sucio, estaba Raimundo, un hombre de unos 50 años, vestido con ropas rasgadas y sucias, barba canosa despeinada, ojos cansados pero extraordinariamente bondadosos. Y entre sus brazos protectores estaba Camila, durmiendo tranquilamente, como si estuviera en el lugar más seguro del mundo. Abraza a su hija con una desesperación que viene del alma. ¡Camila! ¡Mi amor! ¡Papá está aquí! La niña despertó lentamente, sonrió al ver a su padre y le dijo con esa inocencia que solo tienen los niños. Papá, el señor Raimundo me cuidó. Me dio de comer. Me contó cuentos. Es muy bueno. Eduardo levantó la mirada hacia aquel hombre que había sido invisible para él toda la vida. Lo miró realmente a los ojos por primera vez y le hizo la pregunta que cambiaría su existencia. ¿Por qué hizo esto?
¿Por qué salvó a mi hija? Raimundo sonrió con una tranquilidad que solo da la sabiduría nacida del sufrimiento. Porque ella tenía miedo, señor. Estaba perdida. Y yo todavía creo en las personas. Todavía creo que todos merecemos cuidado cuando estamos vulnerables. En ese momento, en ese callejón sucio y maloliente, Eduardo no podía dejar de mirar a Raimundo. Era como si estuviera viendo a un ser humano por primera vez en décadas. No puedo simplemente irme así. Necesito entender. ¿Quién es usted? Raimundo acarició suavemente la cabeza de Camila, que seguía medio dormida en los brazos de su padre. ¿De verdad quiere saberlo, señor Figueira? Y así, en ese callejón que olía a lluvia y olvido, Raimundo comenzó a contar su historia. Hace 10 años yo era profesor de literatura en la Universidad Nacional. Tenía una casa modesta pero cómoda, un auto pequeño, una esposa maravillosa llamada Elena. Elena enfermó de cáncer. Gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos. Me endeudé hasta el cuello. Vendí todo lo que tenía, pero no fue suficiente. Eduardo escuchaba en silencio, algo completamente inusual en él. Cuando Elena murió yo me rompí por dentro. Comencé a beber para no sentir el dolor. Perdí el trabajo, perdí la casa, perdí todo. Y así, terminé aquí. Pero, ¿sabe qué, señor Figueira? Nadie, absolutamente nadie elige vivir en la calle. Simplemente dejamos de ser visibles para el mundo. Nos convertimos en fantasmas caminando entre los vivos. Eduardo sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no experimentaba desde la infancia. Empatía genuina. Yo pensaba que las personas como usted, que éramos vagos, que estábamos aquí por nuestra culpa. Raimundo sonrió con tristeza. Lo sé, eso piensa mucha gente. Yo también lo pensaba antes de estar aquí. Pero, ¿sabe qué me mantiene cuerdo en las noches frías cuando llueve y no tengo dónde refugiarme? Recordar que sigo siendo humano, que puedo ayudar a otros, que puedo ser bondadoso, aunque el mundo haya sido cruel conmigo. Eduardo no supo qué decir. Por primera vez en décadas, sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Por primera vez en su vida adulta, simplemente escuchó. Su hija estaba asustada, llorando, llamándolo a gritos. No podía dejarla sola. Cualquier padre haría lo mismo, pero usted no es su padre. Eduardo murmuró. No, señor, pero soy humano, y los humanos nos cuidamos unos a otros. O al menos, deberíamos hacerlo. Venga conmigo. Quiero hacer algo por usted. No necesito caridad, señor Figueira. No es caridad, es justicia. Es lo correcto. Durante el viaje de regreso a la mansión, Eduardo miró por la ventana del auto con ojos completamente diferentes. Vio a las personas en las paradas de autobús. Vio a los vendedores ambulantes. Vio a las familias caminando juntas. Los días siguientes fueron extraños para Eduardo. No podía concentrarse en sus negocios. No podía dejar de pensar en Raimundo. No podía borrar de su mente las palabras que había escuchado esa noche. «Señor Figueira, ¿está todo bien?», le preguntó su asistente ejecutiva. «Ha cancelado 3 reuniones importantes esta semana». «Sí, estoy pensando». Una semana después, Eduardo hizo algo que jamás había hecho en su vida. Visitó un albergue para personas sin hogar. No fue solo de visita protocolar. Se quedó horas enteras. Habló con las personas. Escuchó sus historias. Conoció sus nombres. María, de 67 años, vivía en la calle desde que perdió su pensión por una estafa bancaria. Carlos, de 34 años, había perdido su trabajo cuando la fábrica cerró y no pudo pagar el alquiler. Sofía, de 28 años, había huido de casa para escapar de violencia doméstica con sus 2 hijos pequeños. Cada rostro, cada historia, cada lágrima. Todo se grabó en el corazón de Eduardo como marcas indelebles. «¿Por qué está haciendo esto, señor?», le preguntó María mientras él le servía un plato caliente. «Porque
porque alguien me enseñó que seguimos siendo humanos, sin importar dónde estemos. 2 semanas después, Eduardo volvió a buscar a Raimundo al callejón donde lo había encontrado. Esta vez llevaba comida caliente, ropa limpia y una propuesta que cambiaría ambas vidas. Raimundo, quiero ofrecerle trabajo. ¿Trabajo? ¿De qué tipo, señor? Quiero que me ayude a entender, que me enseñe, que me guíe para ayudar a otras personas como usted. Raimundo lo miró con sorpresa y desconfianza. No quiero su lástima, señor Figueira. No es lástima, es necesidad. Yo necesito aprender, necesito cambiar, y usted puede enseñarme cómo. Además, Eduardo sonrió de una manera que Raimundo nunca había visto en un hombre rico. Camila me pregunta todos los días por el señor bueno que la cuidó. Creo que le gustaría volver a verlo. Por primera vez en años, Raimundo sintió algo parecido a la esperanza. ¿De verdad está hablando en serio? Más en serio que nunca en mi vida. Y así comenzó la transformación más improbable de todas. 6 meses después, la vida de Eduardo había cambiado de maneras que jamás imaginó posibles. Eduardo no solo le dio trabajo a Raimundo, le dio un hogar temporal en una de las casas de huéspedes de su propiedad, le proporcionó ropa digna, atención médica, tratamiento psicológico para superar el alcoholismo. Pero más importante que todo eso, le devolvió algo que había perdido años atrás: la dignidad. «Tío Raimundo, ¿me lees otro cuento?», pedía Camila todos los días después del colegio. Y Raimundo, con su voz de profesor que había enseñado literatura durante años, le narraba las historias más hermosas que ella había escuchado jamás. Pero la transformación más profunda estaba ocurriendo en Eduardo mismo. «Quiero crear algo diferente, Raimundo. Algo que realmente marque la diferencia». ¿Qué tiene en mente, señor Eduardo? Una fundación, pero no una de esas fundaciones de ricos que solo existen para evadir impuestos. Una fundación real, que toque vidas reales. Y así nació Fundación Camila, nombrada en honor a la niña que había sido el catalizador de todo este cambio. Pero Eduardo no se conformó con ser solo el financiador. Decidió involucrarse personalmente, de manera directa y auténtica. Vendió 2 de sus yates de lujo. Vendió 3 de sus casas de vacaciones. Liquidó inversiones en empresas que no aportaban valor social. Con ese dinero construyó un centro de rehabilitación integral, un programa de capacitación laboral, un comedor comunitario que servía 500 comidas diarias, un refugio temporal para familias en situación de calle. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto, Raimundo? ¿Qué cosa, Eduardo? Que por primera vez en mi vida me siento verdaderamente rico. ¿Cómo así? Porque ahora entiendo que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias, se mide en vidas tocadas, en sonrisas genuinas, en la diferencia que puedes hacer en el mundo. Su hija estaría orgullosa del hombre en que se ha convertido. Ella ya lo está. Todos los días me dice que está feliz porque papá ahora ayuda a la gente como el tío Raimundo. Pero el cambio más profundo se veía en las pequeñas cosas cotidianas. Eduardo ahora saludaba por su nombre a cada empleado de sus empresas. Preguntaba por sus familias, sus problemas, sus sueños. Había implementado un programa de becas universitarias para hijos de empleados. Había creado un fondo de emergencia para ayudar a trabajadores en crisis. «Señor Figueira», le dijo un día su contador principal, «sus gastos en programas sociales han aumentado 400% este año. ¿Y las ganancias de las empresas? Han aumentado 15%, señor. Resulta que empleados felices y motivados trabajan mejor». Otros skeptics decían que era solo una estrategia de marketing. Pero Eduardo ya no se preocupaba por lo que dijeran los demás. Había encontrado algo mucho más valioso que la aprobación social: paz interior. «Papá, ¿el tío Raimundo va a vivir siempre con nosotros? ¿Te gustaría que fuera así, mi amor?» «Sí, él me hace reír, y a ti también te hace feliz». Eduardo besó la frente de su hija. «Sí, princesa, a mí también me hace muy feliz». 1 año después del día que cambió todo, Camila celebraba su 8º cumpleaños.
Pero esta no era una fiesta como las anteriores. No había payasos carísimos contratados desde Europa. No había regalos extravagantes que costaran más que un auto. No había invitados importantes del mundo de los negocios. En su lugar, había algo infinitamente más valioso: amor genuino. Los invitados eran los niños del centro comunitario que Eduardo había construido, las personas que había conocido en el albergue, sus empleados con sus familias y, por supuesto, Raimundo. ¿Y entonces qué pasó con el dragón, tío Raimundo?, preguntaba un niño de 6 años con los ojos brillantes de emoción. El dragón descubrió que no necesitaba asustar a la gente para ser importante. Solo necesitaba ser bondadoso, y cuando fue bondadoso, todos los del pueblo se hicieron sus amigos. Eduardo observaba la escena desde lejos, con una sonrisa que le salía del alma. «Es increíble, ¿verdad?», le dijo a su asistente, quien también había cambiado su percepción del jefe después de ser testigo de su transformación. «¿Qué cosa, señor Eduardo?». «Hace un año yo creía que la felicidad se compraba con dinero. Ahora descubro que la felicidad se multiplica cuando se comparte. Pero la sorpresa más grande de la tarde estaba por venir». Raimundo se acercó a Eduardo con una expresión seria pero esperanzadora. «Eduardo, tengo algo que decirle». «¿Qué pasa, Raimundo? Te ves nervioso». «He estado pensando mucho estos meses. Usted me devolvió la vida, la dignidad, la esperanza, pero ahora quiero hacer algo más». «¿Qué tienes en mente?» «Quiero estudiar trabajo social, quiero capacitarme profesionalmente para ayudar a otras personas como yo, para ser un puente entre dos mundos que casi nunca se encuentran». Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de orgullo. «Raimundo, eso es extraordinario. Por supuesto que sí. Pagaré todos tus estudios, todos los gastos que necesites». «No, Eduardo, esta vez quiero hacerlo por mí mismo. Con mi trabajo en la fundación puedo costear mis estudios. Quiero sentir que me lo gané». Eduardo abrazó a su amigo, porque eso era lo que Raimundo se había convertido, su mejor amigo. «Estoy orgulloso de ti, más orgulloso de lo que puedas imaginar». «Papá, tío Raimundo, vengan a partir el pastel». Los tres caminaron juntos hacia donde esperaban todos los invitados. «Pide un deseo, Camila», gritaron los niños. Camila cerró los ojos, respiró profundo y sopló las 8 velitas de una sola vez. «¿Qué pediste, princesa?», le preguntó Eduardo. «Pedí que siempre seamos una familia feliz, tú, yo y el tío Raimundo, y que podamos seguir ayudando a más gente». Eduardo miró alrededor, a los niños riéndose, a las familias compartiendo, a sus empleados disfrutando como nunca, a Raimundo jugando con los más pequeños. Y se dio cuenta de algo fundamental. Había construido un imperio de dinero, pero recién ahora estaba construyendo un legado de amor. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, Eduardo, Camila y Raimundo se sentaron en el jardín bajo las estrellas. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Eduardo. «¿Qué?», preguntaron Camila y Raimundo al mismo tiempo. «Que el día que creí haberlo perdido todo, en realidad fue el día que lo gané todo». «¿Cómo así, papá?». «Porque ese día aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. No está en lo que acumulas, sino en lo que compartes». Raimundo asintió con sabiduría. «Y yo aprendí que las segundas oportunidades existen, que siempre se puede empezar de nuevo, que nunca es tarde para ser una mejor versión de uno mismo. Yo aprendí que los mejores regalos no cuestan dinero, cuestan amor». Los tres se quedaron en silencio contemplando las estrellas, cada uno perdido en sus propios pensamientos de gratitud. Han pasado 5 años desde esa noche lluviosa que cambió 2 vidas para siempre. Eduardo Figueira ya no es el mismo hombre frío y arrogante que despreciaba a los menos afortunados. Se ha convertido en un líder social respetado, no por su dinero, sino por su compromiso genuino con los demás. Raimundo terminó su carrera en trabajo social con honores.
Ahora dirige el programa de reinserción social de la Fundación Camila. Ha ayudado a más de 500 personas a salir de las calles y reconstruir sus vidas. La pobreza no es una elección, dice a sus estudiantes. Pero la empatía sí lo es. La compasión sí lo es. El decidir ver al otro como ser humano, eso siempre es una elección. Camila, ahora con 12 años, ha crecido viendo a su padre ayudar a otros. Ha crecido entendiendo que el dinero es una herramienta, no un fin. Ha crecido con un corazón enorme y una conciencia social que muchos adultos envidiarán. Papá, le dice una tarde mientras ordenan donaciones. ¿Te acuerdas de cómo eras antes de conocer al tío Raimundo? Sí, mi amor. No era una buena persona. Pero cambiaste. Eso significa que cualquiera puede cambiar, ¿verdad? Sí, princesa. Cualquiera puede cambiar si realmente lo desea. Pero esta historia no es solo sobre Eduardo, Raimundo y Camila. Esta historia es sobre todos nosotros. Sobre las decisiones que tomamos cada día. Sobre cómo elegimos ver a los demás. Sobre qué hacemos con nuestros privilegios. Sobre si decidimos construir puentes o muros. En este mismo momento, mientras escuchas esta historia, hay millones de Raimundos en las calles del mundo. Personas con historias, con sueños rotos, con corazones que aún laten con esperanza. Personas que fueron padres, madres, profesores, trabajadores. Personas que por circunstancias de la vida perdieron todo excepto su humanidad. Y también hay millones de Eduardos. Personas con recursos, con oportunidades, con el poder de marcar la diferencia. Personas que pueden elegir entre la indiferencia y la compasión, entre el prejuicio y la empatía, entre construir muros o tender puentes. La pregunta que esta historia te deja no es si tienes millones en el banco. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? ¿Vas a pasar junto a alguien que necesita ayuda sin siquiera mirarlo? ¿O vas a detenerte, aunque sea un segundo, a reconocer su humanidad? ¿Vas a juzgar a las personas por su apariencia, por su situación económica? ¿O vas a intentar entender sus historias? ¿Vas a usar tus recursos, sean muchos o pocos, solo para ti mismo? ¿O vas a encontrar maneras de compartir, de ayudar, de construir un mundo mejor? No necesitas ser millonario para marcar la diferencia. No necesitas fundar una ONG para cambiar vidas. A veces, la diferencia más grande se hace con lo más pequeño. Una sonrisa sincera, una palabra de aliento, un gesto de respeto, el simple acto de ver al otro como ser humano. Eduardo aprendió que la verdadera pobreza no es la falta de dinero. La verdadera pobreza es la falta de empatía, la falta de conexión humana, la falta de propósito más allá de uno mismo. Raimundo enseñó que la verdadera riqueza no se mide en posesiones. Se mide en la capacidad de mantener la bondad incluso en la adversidad, en la fuerza para ayudar a otros, incluso cuando uno mismo necesita ayuda. En la sabiduría de saber que todos estamos conectados. Y Camila nos recuerda que la inocencia no es ignorancia. Es la capacidad de ver el mundo como podría ser, de amar sin condiciones, de creer que las personas pueden cambiar, de mantener la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Así que te pregunto una vez más, pero esta vez espero que sea diferente. Si vieras a alguien tirado en la calle, sucio, aparentemente derrotado por la vida, ¿te detendrías a mirarlo realmente? ¿Te preguntarías cuál es su historia? ¿Recordarías que esa persona tiene nombre, tiene pasado, tiene sueños que tal vez solo necesitan una segunda oportunidad? Esta historia termina aquí, pero tu historia apenas comienza. La historia de qué tipo de persona eliges ser. La historia de cómo decides usar tu tiempo en este mundo. La historia de si vas a ser como el Eduardo del principio o como el Eduardo del final. Porque al final del día, cuando cierres los ojos por última vez, no importará cuánto dinero tuviste, importará cuánto amor compartiste,
Cuántas vidas tocaste, cuántas sonrisas generaste, cuánta esperanza plantaste en corazones que habían perdido la fe. Y recuerda siempre, a veces el gesto más pequeño salva la vida más grande. A veces, una segunda oportunidad es todo lo que alguien necesita para cambiar el mundo. Y a veces, ayudar a otros es la única manera de ayudarnos realmente a nosotros mismos.